La palabra del Señor, hermanos, el Señor nos dio esta revelación que en lo que respecta a lo que está escrito, son 66 libros. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 en el Nuevo, hermanos. Antes de hacer la pregunta que traigo en mi mente y en mi corazón, quiero dejar esto bien establecido, bien establecido. Por alguna razón, nosotros tenemos el mismo Antiguo Testamento, el mismo Tanaj, que los judíos, hermanos. Nosotros los contamos como 39 libros. Para los judíos son menos libros, pero es el mismo Tanaj. ¿Por qué son menos libros? Porque ellos no dividen, por ejemplo, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Para ellos es Crónicas. ¿Ok? Ellos no dividen primero y segundo de Samuel. Para ellos es Samuel, etcétera. Es el mismo material. Se le llama canon. Se le llama canon porque la palabra canon significa, ¿alguien sabe? A ver, pastores, eruditos, teólogos que hay en esta congregación, estudiosos. No. La palabra canon, el significado. No, la palabra canon significa vara. ¿Ok? Significa vara. O sea que si te portas mal, no. Vara de medir. Vara de medir. O sea, es una vara, es una medida ante la cual se han juzgado los libros que se han considerado inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y que dan la medida. Si ustedes han visto, les ha tocado ir a algún parque de diversiones, hermanos, hay ciertos juegos en Six Flags o juegos de parques acuáticos o cosas así, que tienen cierto peligro, o no peligro, sino que someten al cuerpo a cierto estrés físico. O los asientos la montaña rusa, lo que sea, los asientos tienen unos cosas para sujetar, y que si no tienes cierta estatura, puede ser que no funcione bien en ti y corres peligro. Y antes de entrar al juego, ahí hay una pared donde ponen una raya. Ponen una raya, y esa raya es la estatura mínima que tiene que tener la persona que se suba a ese juego. ¿Cuántos han visto eso? Sí, yo también. Cuando mi esposa y yo llegamos a llevar a nuestros hijos, Damaris y Felipe, había ciertos juegos a los que Damaris podía subirse y Felipe no. Hablo ya de bastantitos años atrás. Porque está la raya. Entonces, si estás más abajo que esa raya, no pasas. La palabra canon significa vara. Por lo tanto, el canon es la medida, es la demostración de autoridad y de perfección y de veracidad y de inspiración de parte del Espíritu de Yahweh, que tienen que cumplir los escritos antiguos para poderse considerar dentro del canon, en la medida. ¿Cuáles son esos libros? Vean su Antiguo Testamento en sus Biblias, de Génesis a Malaquías. Ese es el canon del Tanaj. Y los judíos lo honran de esa manera. Si ustedes consultan un Tanaj judío, no vamos a encontrar, hermanos, los libros apócrifos que están en el Antiguo Testamento de las versiones católicas.
No va a estar ni Macabeos, ni Judith, ni Sabiduría, ni Tobías, ni ninguno de esos. No van a estar. ¿Por qué? Porque fueron medidos. Se les aplicó la medida y no dieron. Ahora, quiero aquí mencionar que en alguna ocasión me di a la tarea de leer todos esos libros. Me conseguí una Biblia católica, ahora ya la podemos conseguir digital, y los leí todos los libros que no aparecen en nuestro Antiguo Testamento, y en todos los libros yo personalmente corroboré que existen enseñanzas, existen principios, valores que son algunas veces contrarios al resto de la palabra. Y es por eso que no están. ¿Ok? Entonces, los libros deuterocanónicos o apócrifos están ahí no porque el pueblo judío los haya honrado como canónicos o como inspirados, sino porque en un concilio, no me acuerdo cuál, varios cientos de años después de Yeshua, se decidió en un concilio que tenían que ser incluidos. Quiero comentar solamente que los libros de los Macabeos son documentos históricamente válidos. Históricamente. Porque nos relatan, hermanos, acerca de la invasión griego-siria, que sufrió Jerusalén unos más o menos 200 años antes de Yeshua. Cómo profanaron el templo, cómo mataron sacerdotes, y luego cómo esa tribu, ese clan que se llamaba de los Macabeos, judíos, lograron recuperar Jerusalén. Y a raíz de eso se volvió a dedicar el templo, y para celebrar esa rededicación del templo, hermanos, a partir de entonces el pueblo judío celebra la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah. Y la palabra del Señor nos enseña que Yeshua celebró esa fiesta. ¿Ok? Pero no son inspiración divina. Son un documento histórico fehaciente, pero no podemos obtener revelación o doctrina de esos libros. ¿Ok? De hecho, al final del último de los libros, recuerdo haber leído que el autor dice, bueno, si esta obra me quedó bien o no me quedó bien, bueno, hice mi mejor esfuerzo. Y es correcto. No tiene nada de malo decir eso, pero está reconociendo que es una obra que es el resultado de un esfuerzo humano. Y es por eso que no se considera dentro del canon. Pero si ustedes quieren saber qué ocurrió en ese periodo, lean los libros de los Macabeos. ¿Ok? En otro de los libros, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que leí acerca de un ángel que vino a ayudar a cierta mujer. Pero el ángel llegó a la casa de una familia y luego de ahí tenía que viajar a pie hasta la casa de aquella mujer. Y para pasar desapercibido, el ángel tomó forma humana y a través de los lugares por donde él iba pasando, él decía mentiras. Decía que se llamaba fulanito de tal, que venía de cierta ciudad, pero no era cierto, era un ángel. Y la gente pues le creía, ¿verdad? Ya cuando llegó a la casa de la mujer que estaba poseída por demonios, el ángel le enseña cómo liberarse de los demonios y le da una receta. Vas a conseguir hígado de pescado y luego lo mezclas con esta hierbita y luego haces una pócima y luego te la tomas. Así como que, ¿qué onda? No es correcto. La palabra del Señor no nos va a enseñar brujería disfrazada de ángel, hermanos. Entonces por eso que ese libro tampoco se considera, o sea, no da el canon. Ahora, hay libros, hermanos, que fueron escritos en la antigüedad y de hecho están mencionados en la palabra de Dios. Están mencionados en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoc está mencionado en Judas.
hay un versículo de Judas que es exactamente tomado tal y como está en un versículo del libro de Enoc. Hay otro libro que se llama el libro de Jacer. Y el libro de Jacer está mencionado 2 veces en el Antiguo Testamento. Y de hecho es de donde Pablo toma la información de que los sacerdotes de Egipto que imitaron las señales realizadas por el poder de Dios a través de Moisés se llamaban Janes y Jambres, porque en el libro de Jacer están mencionados los nombres de esos sacerdotes. Entonces sabemos que hay información importante, sabemos que hay datos que pueden ayudarnos a entender el trasfondo, el ámbito de los tiempos bíblicos, pueden ampliar nuestro conocimiento, hermanos. Pero no los consideramos palabra de Dios. No les damos la autoridad. No les concedemos la infalibilidad que tiene el resto de los libros que están en la palabra, que están en la Biblia, que es de Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis. ¿Ok? Si hablamos del Nuevo Testamento, podemos mencionar cosas similares, hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos, o en el período del Nuevo Testamento, ¿saben ustedes que hay el Evangelio de Tomás? El Evangelio de María Magdalena, la epístola de Bernabé. Hay montones de escritos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo les diría, hermanos, eso no se lee. No, jamás se los diría. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a investigar. Todos tenemos derecho a corroborar, a estudiar, a leer lo que nos dé la gana. Pero necesitamos estar armados, hermanos, con el espíritu de discernimiento. Necesitamos estar preparados porque la palabra es una unidad. La palabra no se contradice. Es por eso, hermanos, que gracias a Yahweh, nosotros como congregación Brit Shalom, así como muchas otras congregaciones, pero hay quienes de quienes no podríamos decir esto. Nosotros, hermanos, consideramos el Tanaj y el Brit Hadashah, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, igual de válidos, igual de inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Hay que entender y necesitamos reconocer que en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de los apóstoles, por ejemplo, en el momento en que Yeshua exhorta a los judíos y que está registrado en Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el momento en que Yeshua estaba diciendo eso, hermanos, no existía el Nuevo Testamento. Así que de una manera literal, de una manera estricta, ¿a qué se refiere Yeshua cuando dice escudriñen las escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Se refiere al Antiguo Testamento, se refiere al Tanaj. Cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera. No recuerdo todos los términos que usa. Literalmente hablando, hermanos, el Nuevo Testamento todavía no existía. Por lo tanto, Pablo se refiere al Antiguo Testamento, al Tanaj. Pero significa eso que tanto la exhortación de Yeshua en Juan 5:39 como la aseveración de Pablo en 2 Timoteo 3:16 no se aplica al Antiguo Testamento. ¿Eso significa? ¿Respuestas? Por supuesto que no. O sea,
Por supuesto que no significa eso. Y lo voy a decir en otras palabras para que no quede duda. Tanto lo que Yeshua dijo en Juan 5:39, como lo que Pablo enseñó en 2 Timoteo 3:16, se aplica al Nuevo Testamento tanto como al Antiguo Testamento. Ambos son palabra de Dios. Y algo que podemos encontrar, hermanos, es que no hay contradicción. Hay una unidad maravillosa, es milagrosa, hermanos. Verdaderamente que el hecho de que la Escritura haya sido plasmada en papiro a través de un periodo de unos 2000 años por personas del Antiguo Testamento, judíos, y luego más judíos. El único no judío que intervino en la escritura de toda la Biblia fue Lucas, que era griego. Pero por personas como Moisés, reyes en el Antiguo Testamento, profetas, en el Nuevo Testamento, pescadores, fariseos, un médico como Lucas. Todo lo que plasmaron, hermanos, lleva una continuidad, lleva una unidad milagrosa, humanamente increíble, imposible, humanamente, que solamente es posible porque detrás de esos escritores estuvo una sola mente, que es la mente de Yahweh, que es su revelación. Todo concuerda con todo. Muchas veces, hermanos, las diferentes posturas doctrinales que hay dentro del pueblo de Yeshua hacen pensar, podrían aparentar que la Biblia se contradice. Pero es porque la incapacidad, la falta de entendimiento, la falta de visión espiritual, de sensibilidad a la instrucción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, está en nosotros, no en la palabra. Pero la palabra es perfecta. ¿Cuántas discusiones se han dado cuando una persona postula sus argumentos a favor de una cierta doctrina y otra persona tiene una doctrina o un entendimiento de la palabra contrarios, y parece que se están cada quien bombardeando con los versículos que utiliza como base para sus argumentos, y nadie analiza los versículos de la otra persona? Solamente está uno hablando, está uno diciendo su entendimiento, su interpretación, y está exponiendo sus versículos, y el otro ni siquiera está escuchando. Lo único que está pensando es qué va a decir enseguida. Y eso es culpa de las personas, no de Dios, no de Yahweh. A medida que hemos ido avanzando, hermanos, en este caminar mesiánico, me he gozado mucho en cuanto a cómo la Escritura, y lo digo como algo personal, y no para dar a entender que ya descifré todo, que ya tengo la clave de todo. No es así. Me falta mucho y tengo muchas limitaciones y defectos, y lo reconozco porque soy humano. Busco la dirección del Ruach HaKodesh, pero aún así, hermanos, yo no puedo tomarme de esta palabra significa esto porque el Señor me lo dijo y Él me lo reveló. No puedo tomarme de eso. Ya les he explicado por qué no lo hago. Porque si lo hiciera, sería como advertirle a la persona que no está de acuerdo conmigo, que más le vale estar de acuerdo conmigo, porque si no lo está en contra de Dios. Y yo no puedo decir eso.
No me atrevo a decir eso. No soy capaz. Porque no soy perfecto. Entonces lo que nos queda, hermanos, es buscar, es escudriñar, es orar, es pedir dirección, es abrir nuestro corazón. Pero ¿saben cuál es el punto más importante en todo esto? Bueno, a lo mejor puedo mencionar las dos partes. Uno es tener disposición total, pero el otro es tener honestidad. Porque muchas veces, hermanos, cuando analizamos la Escritura, ya lo estamos haciendo con una actitud predispuesta. Que no queremos encontrar, no queremos ver bases bíblicas, escriturales, enseñanza que en algún momento pueda contradecir nuestra postura. Pero aún así, puedo afirmarlo, yo deseo conocer cada vez más su palabra y su verdad. Y en este proceso me he gozado en cuanto a cómo la palabra, estoy repitiendo algo que comencé a decir hace un momento, y lo digo a título personal, cómo la palabra se me ha ido aclarando, hermanos. Pasajes que antes yo consideraba difíciles de entender, siempre he tenido esta convicción, la palabra no se contradice. Pero sí he tenido dificultad para hacerla encajar. Eso sí he tenido dificultad y la sigo teniendo. Eso no ha desaparecido, hermanos. Probablemente no va a desaparecer jamás hasta que Él venga y nos enseñe todas las cosas. Pero de momento yo deseo eso. Y a través de este caminar, ahora por ejemplo, he leído la carta de Pablo a los Gálatas. Cuando yo inicié el estudio de las raíces hebreas y de el plan y el diseño original del Padre para su pueblo de Israel y para nosotros los injertados gentiles, los hijos por adopción, porque eso es lo que somos, hijos por adopción. No somos hijos originales, hermanos. Israel es el hijo original. Nosotros somos adoptados. Y la palabra lo dice. En Efesios 1, en Romanos 8, nos dice que el Señor nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Qué curioso que en Romanos 8 dice que Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, y lo dice en hebreo. A ver, eso es lo que quiero que entendamos. ¿En qué idioma se supone y se ha creído y aceptado generalmente fue escrito el Nuevo Testamento, con algunas excepciones? Mateo fue escrito en hebreo, Hebreos fue escrito en hebreo, las cartas de Pedro fueron escritas en hebreo y la carta de Jacobo, o más bien conocida como Santiago, fue escrita en hebreo. Pero los demás libros, o probablemente la mayoría del resto de los libros, fueron escritos en griego, incluyendo la carta a los romanos. Porque la carta a los romanos tiene como destinataria, hermanos, una congregación donde había tanto judíos como gentiles. Fue escrita en griego. Pero en Romanos 8 dice: hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Y en el texto griego, hermanos, dentro de todas esas palabras griegas que están en los manuscritos más antiguos, aparece la palabra hebrea Abba. Porque padre en griego no se dice Abba. Entonces, ¿por qué aparece la palabra hebrea Abba? Nos está diciendo que ahora, como nosotros hemos sido adoptados en el pueblo de Israel, podemos hablarle en hebreo y decirle papá en hebreo. Ha sido un proceso que cuando comenzamos este proceso, hermanos, sí había muchas cosas difíciles para mí de interpretar.
Y una de las cosas difíciles que sí, cuando yo estaba empezando, una vez escuché por ahí que a una persona le platica a la otra, oye, fíjate que fulanito de tal se está haciendo mesiánico. Y entonces la persona que escucha dice, mándamelo para acá y le voy a dar unos galatazos. ¿Por qué dijo eso? Porque se entiende que en Gálatas está el argumento principal en contra de la obediencia a la Torá. En contra de la obediencia a la Torá. Entonces, cuando yo estaba comenzando, hermanos, y estaba estudiando y aprendiendo sobre el Shabbat y sobre las fiestas, a mí me quedó muy claro que la Torá no fue invalidada por Yeshua. Que Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas. Me quedó muy claro que el Shabbat fue constituido como pacto eterno. Y que las fiestas de Yahweh no son de los judíos, son de Yahweh. Y que hasta en el milenio se va a celebrar la fiesta de tabernáculos, en el milenio. Y que si alguna nación, algún año de esos del milenio, decide no mandar su delegación a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Yahweh hará que no llueva en esa nación. Eso está en Zacarías 14, al final. Entonces me quedó claro. Pero si alguien me hubiera dado unos galatazos, les digo dos cosas. Una, para nada me hubiera movido, porque ya me había quedado claro. Pero la segunda, que sí les digo, es que no habría sabido qué hacer. Ahora, si una persona agarra Gálatas para darme unos galatazos, yo se la quito de la mano, la carta de las Gálatas, y yo le doy los galatazos. No en el sentido de venganza. ¿Saben por qué lo digo? Porque ahora veo que en Gálatas está la respuesta a Gálatas. En la misma carta a los Gálatas está la interpretación correcta, hermanos. La explicación, ahí está. Ustedes léanla. Hoy no se trata sobre estudiar Gálatas. No necesité entenderlo para tener convicción, porque uno se tiene que basar en el conjunto de la Escritura, hermanos. No solamente en un texto o solamente en un libro. Pero me ha sido de grande bendición poder volver a examinar Gálatas, examinar el contexto, examinar la historia, por qué Pablo está escribiendo eso y qué fue lo que realmente Pablo quiso decir. Entonces, ha sido una cosa muy emocionante. Muy, muy emocionante. Y el Señor me ha estado instruyendo y hablando. Ya no voy a decirles acerca de revelación, hermanos. Acerca de actitudes. He visto, es que hace unos momentos yo iba a comentarles algo, cuando les dije, gracias a Dios en esta congregación Brit Shalom, hemos entendido y nos ha quedado claro y no hemos cambiado en ese sentido, de que sabemos que palabra de Dios inspirada por el Ruach HaKodesh, el Tanaj, así como es palabra de Dios inspirada por el Ruach HaKodesh, el Brit Hadashah. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Misma autoridad. No se contradicen. Y de veras, hermanos, no se contradicen. Que ciertas personas encuentren contradicción, bueno, ese es su problema. Yo antes encontraba contradicción o no contradicción, sino que decía, efectivamente, aquí en el Antiguo Testamento se nos dice claramente que ya no tenemos que obedecer la ley, pero yo estaba equivocado. En el Antiguo Testamento lo que nos enseña es algo claro.
que ya no estamos bajo la ley para salvación. Y ¿saben una cosa? Eso se anunció desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál libro creen ustedes que menciona por primera vez en la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá? ¿Romanos? No, Habacuc. En Habacuc está por primera vez el justo por la fe vivirá. Yeshua tomó la copa al festejar Pesaj con los discípulos y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice a lo mejor muchos hermanos o predicadores o pastores: ya ves, es un nuevo pacto. ¿Dónde se anunció ese nuevo pacto? En Jeremías 31, hermanos. En Ezequiel 37, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y en ese nuevo pacto, ¿qué haría Yahweh con la Torá? ¿Qué haría con la Torá? Nuevo pacto, cancelada la Torá. No, dice Jeremías 31, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las grabaré. Lejos de quedar abrogada la Torá, se escribe en el corazón. Y eso es lo que estamos descubriendo. Por lo tanto, ya no leemos los aparentes difíciles pasajes del Nuevo Testamento y decir, ya, al menos ahí vamos avanzando, más en el sentido de ya no estarnos rascando la cabeza. Pues está difícil. No afirmo tener todas las respuestas, pero creo que ya no estoy y ya no estamos como hace 2 años o 3. Y gloria a Dios por eso. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que gloria al Padre, porque en la congregación Brit Shalom no hemos estado aprendiendo, no se nos está inculcando, es: ya no somos cristianos, ya salimos del cristianismo. Escucho a muchos hermanos mesiánicos decir eso. ¿Qué les pasa? ¿No dice la palabra del Señor en el libro de Hechos que en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos de Yeshua? Ahora, ¿de dónde viene la palabra cristiano, hermanos? De la palabra Cristo. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Y de dónde viene la palabra mesiánico? De la palabra Mesías. ¿Y qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Y quién es el ungido en griego? Yeshua. ¿Y quién es el ungido en hebreo? Yeshua. Que a través de los siglos se haya proyectado un falso cristianismo por medio de una iglesia que promovió la idolatría y el engaño y la ignorancia de la palabra, hermanos, no es culpa de Cristo. Yo quiero que quede bien claro, yo soy cristiano, mesiánico, porque sigo a Cristo, sigo al Mesías. Mi manera de seguirlo ha cambiado, pero no por eso ya no soy cristiano. A ver, ¿cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo fuiste salvo tú? ¿Cuándo fui salvo yo? ¿Cuándo? ¿Apenas en 2015 que nos empezamos a llamar mesiánicos? No, yo fui salvo desde 1975, hermanos. ¿Eso ya no cuenta? ¿Eso ya quedó borrado? Claro que no, es parte de mi testimonio. Mi caminar con Él comenzó en ese tiempo. Y en ese tiempo el Señor no me reveló nada. No conocí verdades. No entendí porciones de su palabra que me capacitaron para vivir una vida de victoria y de bendición en Él. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Y ya porque soy mesiánico, ya no soy cristiano. ¿Qué es eso? Dios tiene misericordia, hermanos. Pero en esta congregación no estamos enseñando eso.
Y otra cosa, que gracias a Dios en esta congregación no hemos aprendido, como muchos de nuestros hermanos mesiánicos lo están haciendo, es que la única escritura que vale es el Tanaj. El Nuevo Testamento no, ese no cuenta, está mal, está todo equivocado, está pervertido. ¿Qué les pasa? Si fuera americano yo diría, duh, pero no soy, por eso no digo así. Es escritura y es inspirada por Dios y nos ha traído revelación y nos ha enseñado a vivir en victoria, hermanos. Mal entendida en algunos puntos, sí, mal entendida, pero eso no es culpa ni del Ruach HaKodesh ni de los apóstoles que le escribieron. Es culpa de el hombre y de una que otra mujer. No se crean. Cuando digo el hombre hablo hablo de la humanidad. Y gracias a Dios en esta congregación no somos como en otras congregaciones mesiánicas que tristemente, debido a todo eso que hemos mencionado, ya no conviven con sus hermanos cristianos evangélicos. Se apartan, se desligan, se separan, se divorcian. Ayúdenme con sinónimos. O sea que ahora están pensando que sus hermanos en Cristo evangélicos que están en la misma condición en la que ellos estuvieron no hace mucho tiempo, ¿ya no son lavados con la sangre del Mesías o qué? ¿Cómo? ¿O ahora yo mesiánico sí merezco estar en el reino de los cielos y tú no? ¿Cómo? No nos vamos a apartar de la gracia, hermanos. Porque, dice Pablo en Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley sigue vigente y creemos que Él nos ayuda a obedecer su palabra, pero ya no es para justificación. Ya no es para salvación, hermanos. De hecho, nunca ha sido. Bueno, en cierta manera, el judío nunca pudo salvarse por medio de la obediencia a la Torah. Jamás pudo salvarse. Porque si así fuera, no habría habido en el Antiguo Testamento sacrificios. Ahora, aun si con los sacrificios se pudiera salvar, si así fuera, no habría venido el Mesías a derramar su sangre por los judíos y también por el griego. Dice Romanos 3, nos queda claro, y acusamos tanto a judíos como a gentiles que todos hemos pecado. Que todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecaron, cuando dice todos pecaron, la idea es tanto judíos como gentiles, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Yahweh, tanto judíos como gentiles. Entonces, si la ley pudiera salvar, no habría venido el Mesías. Si realmente la salvación se pudiera asegurar a través de la obediencia a la Torah, muchos judíos se podrían salvar. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues que el resto del mundo se haga judío. Te haces judío, comienzas a practicar la Torah, comienzas a obedecerla y te salvas. Y así se hubiera evitado la pena, el dolor, el horrible sufrimiento que nuestro Mesías tuvo que soportar por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si el Mesías tuvo que venir, es porque no había otra forma de salvación. Gracias a Dios, tampoco somos, hermanos, una congregación mesiánica, Brit Shalom, a la cual se le haya estado enseñando,
Si dices Jesús, estás diciendo maldición. Estás diciendo, he aquí el caballo. Hermanos, no es verdad. No es este el momento para enseñarlo y ponerlo en pizarrón o ilustrarlo, pero hay respuesta a eso. Y se puede exponer el malentendido. A mí en alguna ocasión, cuando comenzamos el caminar mesiánico en 2015, hermanos, me habló un hermano mesiánico de San Antonio y me puso mi regañiza porque una persona que había visitado nuestra congregación aquí en Piedras Negras, cuando estábamos en la prolongación Lázaro Cárdenas, fue a San Antonio y les platicó que en la congregación sí decimos Yahshua, pero también se dice Jesús y se dice Cristo. No, me puso mi regañiza porque no hemos salido del paganismo. Bueno, yo nada más le dije que me dio gusto hablar con él y fue mentira, ¿verdad? Ay, no lo hice a propósito, pero lo hice por cortesía. Me dio gusto hablar. No, pues no me dio. Pero pues, ¿qué le decía? Fue así como que sin pensar. Fue una cortesía, ¿verdad? A menos que le volviera a hablar. Hermano, discúlpeme, le dije mentiras. No me dio gusto hablar con usted, pero bueno. Mucho cuidado, hermanos. Ser mesiánicos es una bendición. Estar en el plan, en la revelación, en la Torá, pero es por gracia. Nuestra confianza está en la sangre de Yahshua, del Cordero de Dios.